Gracias. Bueno. Vamos a escuchar el tema Liderazgo entre el vacío existencial y los ideales, por el padre licenciado Juan José Francisco Milano. El padre Milano es licenciado en Teología, licenciado en Filosofía, counselor psicológico, profesor titular y asesor espiritual de la Universidad del Salvador en las facultades de Psicología y Administración, es counselor en el Instituto de Inmuno-Oncología en la sede Capital Federal, docente de Antropología Filosófica en diversos centros de formación terciaria y para el diaconado permanente, profesor y directivo del Centro de Psicología Existencial y Logoterapia y es autor de varios libros. Y hoy presenta su último libro. Gracias. Bueno, el aparatito. Gracias. Sí, para avanzar, ¿no? Y el puntero en el medio. Muy bien. Bueno, ante todo, gracias Raquel y a los organizadores, ¿no? De poder compartir una, para mí, experiencia nueva, porque habitualmente siempre expongo sobre lo que es mi trabajo habitual, que es la clínica oncológica y todo el tema de la psiconeuroinmunología, etcétera. Pero este año, dado el auge de la violencia, creo que acreditaba una reflexión, quizás sencilla. Voy a hacer desde la logoterapia, que es mi ámbito, y que Viktor Frankl sabe bastante de violencia, ya lo deben conocer, no voy a ni siquiera mencionarlo. Me parece que hay un aspecto entre los muchos que inciden en la violencia que a veces pasamos por alto. Voy a hacer un nexo entre vacío existencial y violencia, y en el medio el factor del liderazgo. Frankl tiene esta frase: el hombre o bien hace lo mismo que los demás, lo cual es conformismo, o bien hace lo que los otros quieren que haga, lo cual es totalitarismo. Yo creo que en esta pequeñísima afirmación está dándonos la pauta de los extremos, tanto del conformismo, colectivismo y el fanatismo, que tienen algo en común, ¿no? Que es dentro de esta frustración y vacío existencial, que es el miedo a la libertad y a la responsabilidad, muy propio también de nuestro tiempo, ¿no? El hombre parecería que va detrás de los acontecimientos. ¿Qué entendemos por conformismo? Puede entenderse algo así, es esconderse detrás del sistema, cual sea, el político, religioso, científico, porque vamos a ver también que hay extremismos en cualquiera de estos tres sistemas, que son, en definitiva, los sistemas en los cuales nos movemos. Habitualmente se entiende fácil el político y el religioso que puede haber extremismo, como los estamos viendo, siempre. Pero a veces el científico también, nos olvidamos que hay un paradigma que se impone y donde uno no cuadra mínimamente y se extralimita, sufre grandes consecuencias. A veces también hay extremismos, entre comillas, en el mundo científico o pseudocientífico, ¿no? En el colectivismo lo mismo, ¿no? Es otro esconderse, pero aquí diferente, detrás de la masa, ¿no? Para no tener que decidir, sintiéndome así seguro y protegido en el anonimato. Esto es muy común. Y entre ellos puede derivar en fanatismo ideologizado, ¿no? Que es una extrema disolución de la persona que entrega la libertad y la responsabilidad a un sistema que impone desde lo parcial su idea como absoluta verdad, validando incluso acríticamente cualquier medio que consiga tal fin, incluyendo la imposición violenta. Lógico, ¿no? Así que estamos entrando ya en el mundo de las ideologías fanáticas. Tienen todas algo en común: falta de motivos personales, diría Frankl, ¿no? Ya aquí entro quizás en un punto específico que suele soslayarse, ¿no? Falta de motivos personales para ser lo que se está llamado a ser. Yo siempre estoy de acuerdo con esto, que cuando uno sabe quién es y para qué está, le pone toda la energía, el corazón, como diría recién la doctora, y digamos, lucha para adelante en lo que sabe que es su aporte personal y específico. Ese deber ser, lo subrayo, es un deber ser no de afuera, sino de adentro, de la conciencia. Porque siempre digo, los deberes de afuera, errados o acertados, uno los puede eludir, pero el deber de adentro no se puede escapar, ¿no? Desde la propia conciencia de identidad que exige autenticidad. Cuando yo sé que debo ser esto y hacer lo que debo hacer, o soy coherente, auténtico o inauténtico, y
y es patogénico, diría Cary Asper, ¿no? Cary Asper trabajó mucho el tema de la inautenticidad. La ideología que impide entonces el libre y crítico pensamiento se convierte en una forma de violencia paradigmática. Dentro de ella el hombre no sufre angustia, irónicamente lo estoy poniendo, ¿no? ¿Se acuerdan la angustia existencial de Kierkegaard, ¿no? La angustia es el salario de la libertad, porque soy libre y tengo que elegir. Tengo angustia, obvio. Cuando no puedo elegir porque estoy determinado a algo, claro que no voy a tener angustia. Lógico, ¿no? Pero tampoco soy hombre, ¿no? Sin libertad el hombre no es hombre, ¿no? El sistema decide por él, pero es agresivo con los que difieren, obrando peor de lo que condena en el otro, sin tomar conciencia de ello. Esto es muy común, ¿no? El fanático ideologizado critica en el otro lo que él hace y mucho peor a veces, ¿no? Esto es pero no lo ve, porque está en la masa de quien ha decidido por él. Solo existe unidad, paz, en y por la diversidad. Sabemos que lo que es uniforme, masa, lo que es igualitarismo exacerbado, no hace a la unidad. La unidad se funda en la diversidad. Solo lo diferente se puede unir. Lo que es todo igual no se une, ya es una cosa amorfa. De lo contrario, si no existe eso, ¿qué hay? El pluralismo ya no es visto como riqueza complementaria, ni como los diversos enfoques aspectuales que hacen a la verdad. Sabemos que la verdad es aspectual, nadie tiene la verdad. Tenemos aspectos. Por eso a mí me toca trabajar en ámbitos tan diferentes, científicos, y me voy dando cuenta que son aspectos de verdad que se complementan y hacen a la unidad de lo que decía el profesor Fuster, ¿no? El hombre como unidad psicosomática espiritual o noética, para ser coherente con el término griego, y que por tanto, si es una unidad, el atomismo ya me parece que tiene que ir siendo superado, y por eso estamos acá, ¿no? El atomismo que rigió a partir de Descartes y sigue en algunos aspectos rigiendo, yo creo que tiene que dar lugar a la unidad del hombre, ¿no? Aparece el líder sin valoración, ¿no? ¿Qué es el líder? O el héroe arquetípico, diríamos, de la psicología, ¿no? Como la plasmación del valor y la posibilidad de realización de un ideal. Valor e ideal, que es por lo cual uno se mueve. Uno se mueve por un valor, no hay otro motivo, ¿no? Me muevo por un valor y por tanto ese valor que está en el exterior, cuando lo descubro en mi interior, se convierte en mi ideal personal. En este caso, el líder va a ser justamente el que plasma este valor, este ideal, o motivos por los cuales vivir y, entre comillas, y morir también, ¿no? Aquí vemos que esto no está valorado, pero el tema es lo que viene después. Si el líder se pone como última instancia, diría, si el líder no se deja liderar por el ideal, si el líder no se deja liderar por el valor, ¿ven? Si se pone él como última instancia, diríamos como un semidios, como suele ocurrir, tenemos al dictador, ¿ven? Él es la última palabra, ¿eh? La ley soy yo, decía, ¿no es cierto? Aquel gran emperador y rey. Bueno, si él entonces deja de ser señor, verdaderamente señor es cuando sé servidor, decía Jesús, ¿no? Es decir, el verdadero señorío es servir. Cuando soy servidor de los demás, me hago señor. Ahora, cuando se deja de ser señor, de servidor, del que termina sirviéndose, del pueblo, ¿no? Para el statu quo del poder ideológico, contrario, paradójicamente, al ideal o valor originario que lo llevó al poder. Ese valor y ese ideal que lo lleva al poder y que todos vimos como plasmación de ese valor, se invierte, él se pone como el último valor y deja de ser servidor de ese valor, se convierte, ¿no es cierto?, en un sustituto triste, ¿no? Factor de riesgo, hay un factor de riesgo de la violencia, estamos hablando a nivel social, no individual, o un factor de riesgo que es justamente esto, ¿no? El vacío existencial, falta de propósito vital, en unos aspectos se llama así, que lleva no solo a la posible depresión, como habitualmente decimos, sino a que el sujeto vulnerable sea maleable a la vez, lo pueden manejar. Hay un artículo muy interesante del King's College en Londres que salió este año, en junio, reciente. Fíjense, el aburrimiento pone a la gente al límite y les lleva a buscar compromisos que son desafiantes, emocionantes y que le ofrecen un sentido a su vida. La palabra sentido pega mucho con Frankl, ¿no? En la logoterapia es la búsqueda de sentido. Y las ideologías políticas pueden ayudarles a esa búsqueda existencial. Sabemos que, ante todo, el hombre como ser existencial, espiritual,
que sería en este sentido sinónimo, es decir, que sale de sí para ir al encuentro de algo. Frankl decía, siempre el hombre se refiere a algo o a alguien, fuera de sí. Entonces es evidente que cuando hay aburrimiento y algo se presenta como desafiante, se toman de ello. ¿Saben por qué vino todo esto? Porque se hizo un estudio sobre el fenómeno de violencia actual, extremista, donde muchos europeos, no orientales, de Siria, de Pakistán, sino europeos, se unían al yihadismo. ¿Por qué? Y analizando a la familia y a los padres se veía que no tenían un por qué vivir esos jóvenes. Entonces es muy interesante. Es un factor, no va a definir nada. Estoy diciendo que es un factor, el vacío, como decía también el artículo, el aburrimiento, es decir, el no saber para qué estoy vivo, impulsa al sujeto a buscar algo desesperadamente y siempre aparece el gran líder o la gran ideología que le propone este motivo para vivir y morir. Entonces no es extraño que lo lleve a la muerte. Esa es una definición muy interesante de Frankl que tiene que ver con lo que se dijo hasta ahora, la dimensión espiritual. Sabemos que es salud, lo que sabemos que es el equilibrio homeostático, que a nivel biológico necesitamos, todo eso lo sabemos muy bien. Pero él se basa en lo más humano del hombre, el hombre como existencial y como espiritual. Entonces va a decir que la salud se basa en cierto grado de tensión, ¿ven? Entre lo que se es y lo que aún no se es, o diríamos entre lo que deseo ser y todavía no soy. Es decir, siempre el ideal, el sentido que me proyecta hacia adelante. E intuitivamente, como diría también la doctora, capto, como dando un paso hacia adelante, que esto es lo mío y por esto tengo que vivir y luchar. Entonces, eso es salud. Mientras en lo orgánico necesitamos un equilibrio, obviamente, diríamos, a nivel espiritual es todo lo contrario, es tensión. Cuando algo me motiva y me tensiona para seguir viviendo, esto lo veo en mis pacientes oncológicos, cuando tienen un por qué vivir y seguir, soportan los tratamientos cruentos, invasivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Tienen motivos, es mucho más resiliente y tiene muchas más posibilidades ese paciente que el que no tiene motivos para vivir o existir, ¿sí? Así que esta definición de Frankl siempre me gustó, que nos cambia bastante el paradigma. Y cómo la gran enfermedad de nuestra época es la falta de rumbo, de hastío, el hastío, la falta de sentido y finalidad, esto diría Viktor Frankl que es un hecho, y sabiendo que, esto es muy interesante, tanto San Agustín como Albert Einstein coinciden, y creo que lo saben bien, que el mal como tal no existe, sino como una ausencia de bien debido. ¿Se acuerdan lo de Einstein? No existe la oscuridad, sino falta de luz, bueno, etcétera. Es que metafísicamente, aquí el profesor lo sabe muy bien también, metafísicamente el ser, lo que existe, es lo concreto. El no ser sería, como en oncología diríamos, una célula normal hasta ayer se convierte en neoplástica, en un nuevo tejido, porque se degeneró, se deformó, etcétera. Si no tuviera un soporte real, existente, el mal no existe en sí mismo, sino solo en un bien. Así que esto no es una formulación filosófica, incide en el paradigma también de salud. ¿Cómo trabajamos? ¿Solo contra el mal, contra la enfermedad o por el bien y la salud? En counseling decimos crear salud antes que curar enfermedad. Es decir, me parece que esto es otro de los grandes desafíos que a mí me gustaría el año que viene tratarlo, porque suelo dar ateneos sobre la relación médico-paciente. ¿Me conformo con luchar contra una enfermedad o atiendo a una persona que está sufriendo de algo, potenciando lo sano y lo bueno que tiene? ¿Me explico? Yo creo que es un cambio totalmente de visión, me parece importante. Y debemos mirar entonces lo que falta de bien y trabajar por él antes bien que solo combatir el mal. Siempre cuando nos focalizamos contra el mal es como una casa de brujas que nunca termina. En cambio, alimentando el bien, terminaríamos con los males que pensamos, ¿no? También se habló del doctor del hambre y todo. Yo creo que no es tanto el combatir, sino trabajar por lo que tiene que ser bueno. La educación va a tener un rol fundamental. Y ahí, con esto voy terminando, ¿no? ¿Cuál es la primer prevención? La educación, no hay otra. Que mucho se habla, pero muy poco se hace. Es más, siempre suelo decir de la psicología, ¿no? Cuando se habla mucho de algo es porque está faltando. Hoy más que nunca se está hablando de educación, porque lo que más está faltando, basta acercarse a un colegio. Yo en la universidad recibo alumnos cada vez menos preparados. Vienen del colegio
una forma desastrosa, no hay comprensión de texto, no hay pensamiento. Bueno, lo deben saber, si la mayoría son docentes lo deben saber. Entonces, educar es trabajar por la conciencia para que el sujeto llegue a descubrir desde su identidad, remarco siempre el tema de la identidad, ¿quién soy? Porque lo que voy a hacer va a depender de lo que soy. Y nunca se ayuda, o no suficientemente, el tema vocacional, que no es una cuestión de aptitudes, sino desde el quién soy, porque yo puedo tener aptitud para la música, pero no es mi vocación. Esto es el trabajar por la identidad, el llamado a ser, esto es muy importante, me siento llamado a hacer esto, por medio de la realización de valores. Los valores, Viktor Frankl los agrupa, esto es quizás un complemento, pero todos son portadores de sentido, los vivenciales, creacionales y actitudinales, que en salud yo los utilizo mucho, y sobre todo en oncología, cuando se devasta la persona después del diagnóstico oncológico, hay que volver a reconstruirla de alguna manera, y los vivenciales son todas aquellas capacidades que ha tenido para recibir, diríamos, ser permeable ante la vida. Los creacionales todo lo contrario. A veces uno recurre a la capacidad creativa de la persona en una nueva circunstancia, en una nueva situación, y al actitudinal es el más importante, porque estamos convencidos que no es lo primero lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. A veces yo digo, bueno, a usted le está pasando esto, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ven? La actitud. Y acá va a estar la diferencia a veces entre la vida y la muerte, ¿no? Eso le pasó a Frankl en el campo de concentración, mientras algunos se animalizaban, otros se santificaban. ¿Ven? Él no eligió, ni ninguno de los que estaban ahí, esa situación tan cruda. Decía él, enfermante psíquica y físicamente, pero el espíritu no. Puede seguir decidiendo, aún en un caso de extrema situación o situación límite, como decimos, y la oncología de algún modo trabaja eso también. Esto es Daniele Brusone, hizo una traducción de un libro que es muy, muy interesante para los que les gusta la educación, Autotrascendencia y Formación. Él define así, ¿ven? En consonancia con Frankl, como asusar, dice, continuamente a la voluntad de sentido, para suscitar las preguntas existenciales, que habitualmente no educamos para eso, instruimos, le damos una gran instrucción técnica, cada vez más técnica, pero menos humanista, menos humana. Entonces, las preguntas existenciales fundamentales siempre se posponen, y no vaya a ser que estoy terminando lo que todavía nunca empecé. Eso siente a veces el paciente oncológico, ¿no? Pucha, no me dediqué a pensarme en mi vida, en lo que me tocó vivir, si realmente fui lo que deseaba ser, o me conformé al contexto exterior, a lo que me imponía la situación. Si las preguntas existenciales, esa sería la primer formación, más que instrucción, ¿no? Y que evitaría mucha violencia, porque la frustración viene muchas veces del vacío. ¿Ven? Entonces, para valorar y elegir, siendo la decisión llave de acceso a una existencia auténtica y con sentido. Siempre entendiendo en este enfoque, ¿no? La persona humana es un ser existencial para el encuentro dialógico. Esta es la definición que damos desde la filosofía de la existencia positiva, ¿vale? La pena desde Scheller, Blondel, ¿no es cierto? Gabriel Marcel, Cali Asper, por cierto, y Viktor Frankl. ¿Saben lo que es la logoterapia? Simplemente aquí lo repaso porque seguro que ustedes lo saben bien. ¿No? Es la terapia a través de la búsqueda de sentido. Es decir, él apunta a la dimensión no ética o espiritual, como él dice. Saben que es psiquiatra, neurólogo, o sea, ciencia dura. Luego se incorpora al mundo de la filosofía, donde tiene ese trabajo tan hermoso de la presencia ignorada de Dios. Cuando él habla que en el corazón, ¿no es cierto?, en lo más profundo, ignoradamente está ese Dios como deseo latente o deseo de trascendencia, deseo de Dios reprimido, y él como psicólogo también va a decir, así como cualquier represión lleva a la neurosis, reprimir el apetito de trascendencia y de lo religioso también neurotiza, ¿no? Bueno, hay grandes conclusiones de él muy interesantes. Y por último, como frase final de Cali Asper, que también admiro mucho, también un hombre completo, siempre los hombres más completos, médico, psiquiatra, psicólogo, filósofo. Yo cuando estudié filosofía lo conocí como filósofo. Y después me enteré que era médico y psicólogo. O sea que son hombres que, fíjense en qué lindo, ¿no? Ser, ¿qué es ser? Lucha, amor, al punto
que el encuentro entre conciencias es una necesidad que se da por la dialéctica del amor. ¿Ven? Y bueno, y Agustín que decía, dime lo que amas y te diré quién eres, ¿no? Es decir, usando las famosas frases que uno quiere identificar con lo que es. ¿Qué somos al final de cuentas, no? Yo creo que un poco como resumen también de todo lo tan hermoso que se vino diciendo, ¿no? Y con el doctor Hurtado veníamos compartiendo también un poquito nuestro trabajo que apunta, me parece, a lo más humano. Yo creo que tenemos que ir rescatando y creo que el interés es ese, ¿no? En el mundo de la medicina, donde hace 10 años nomás que estoy incursionando, antes era solamente el mundo de la filosofía, yo creo que, y de la salud espiritual como sacerdote, yo creo que apuntamos, me parece, a eso, a volver a la unidad del hombre después de tanto atomismo, de tanto parcialismo, de despedazar, como diría, no recuerdo qué científico también dice, si tenemos un ser vivo y lo disecamos y analizamos todas sus partes, tendremos un gran conocimiento de sus partes, pero hemos matado al ser vivo. Gracias. Muchas gracias. Voy a avisar que Gracias. empezamos y 40. Y sabes que después quiero una foto de cada uno para Bueno, hacemos el intervalo de 20 minutos y comenzamos y 40. Y 40 empezamos en punto. Ah, sí.